Sí, aquí estoy. Buenos días. Gracias. Saludos, Alberto. ¿Escuchaste Un el gusto, Bernardo. ¿Cómo estás, man? Bueno, Bernardo, pues el contexto ya lo sabes, o lo retomo, de Tomás Herrera ha generado un escándalo estatal aquí, empieza a tomar estas dimensiones nacionales también por el peso de lo que ha dicho, se ha confesado prácticamente, fue citado él para hablar, él fue director del Instituto de Capacitaciones y Valores con Guillermo Padres, lo cité para hablar cómo es que había fracasado ese programa de ética con los funcionarios o su experiencia, y después él se confiesa diciendo que ahora se quiere portar bien, bueno, yo le digo, ¿cómo antes te portabas mal? Y de ahí se desencadena y él prácticamente se desnuda y dice que pues lleva un condón siempre, que él practica la sexualidad, sean hombres o mujeres, no importa, no juzga, no distingue géneros, en fin, en contexto o sumario, Bernardo, ¿cuál sería tu valoración de esto? La arquidiócesis me mandó decir que hasta el viernes me van a contestar porque el arzobispo anda fuera, no así Daniel Millán, el rector del seminario, reprueba en su cuenta de Facebook, un diácono de Guadalajara, bueno, todo un movimiento ya se está haciendo en redes. ¿Cuál sería tu valoración, Bernardo? Eh, Mira, yo creo que el tema lo ha abordado muy bien Alberto. Tendría yo muy poco que añadir. Lo único es que el problema de fondo es la relación entre lo que concibe, la concepción de la Iglesia histórica sobre la sexualidad en general. La sexualidad entendida no solamente como una expresión, como una fuente de placer, de comunicación, sino fundamentalmente centrada en la procreación. Ahí hay un problema de fondo, hay un problema histórico que incluso otras religiones lo manejan de manera distinta. En las religiones orientales la sexualidad es hasta una forma de expresión espiritual. En cambio, en el cristianismo hay mucho de pecado, de algo que tiene que ocultarse, que tiene que vivirse de manera cerrada. El Papa ha sido muy claro. Francisco ha dicho que el celibato no es un dogma, es un hecho histórico que ha asumido la Iglesia y que duró siglos incluso para imponerse. eh, Formas de control, como dice muy bien Alberto, pero también formas de aseguramiento económico. En la medida que los curas no tengan hijos o no tengan descendencia o familia, se van asegurando los bienes, y la Iglesia, sobre todo en la Edad Media, en ese sentido fue muy tajante. Ahora, hay un problema de fondo acá, y es que de los poco más de 400,000 curas que hay en el mundo, hay un proceso muy preocupante de envejecimiento, no hay vocaciones, hay más muertes que ordenaciones, y sobre todo hay un envejecimiento. Por ejemplo, el promedio de edad de los curas en Europa es de 77 años. Estamos hablando de que el problema es muy agudo para la vida de la Iglesia si no rearticula el tema de la vocación y del sacerdocio, donde hay muchas hipótesis. Una de ellas es precisamente la abolición de el sacerdocio. Eso es una. Otra es la admisión de mujeres. En fin, pero el hecho es que se está viviendo en este momento a nivel global de la Iglesia un problema profundo, una falta de vocaciones, primero, y segundo, un envejecimiento. En Europa, uno va a una iglesia en Francia o puede ir en Bélgica, Holanda, y encuentra que las misiones ya vienen del sur, que son africanos, donde hay una gran cantidad de vocaciones, que están dando misa, que están dando los sacramentos. Es un problema fuerte que creo que tiene que ser manejado. Último comentario sobre el tema de fondo, que para mí no solamente es el celibato, sino es el tema de la sexualidad. Hubo en los años 60, con las aperturas del Concilio Vaticano II, hubo experimentos en Cuernavaca, donde incluso el obispo en ese momento, Sergio Méndez Arceo, apoyó el famoso caso Le Mercier, que aplicó técnicas freudianas. Eric Fromm estuvo asesorando,
trabajando con una comunidad benedictina de monjes. Y la verdad salieron cosas muy fuertes sobre la sexualidad, en la cual la primera constatación es que, sacerdote o no, todo el ser humano es fundamentalmente sexual. Y segundo, las formas de la sexualidad en la vida religiosa eran muy diversas, pero muchas de ellas, al tener un conjunto de prohibiciones, no solamente canónicas o normativas, sino incluso internas, llevaban a conductas patológicas de lo sexual. No quiere decir que por el celibato sea los abusos sexuales. Está muy claro en otras iglesias que incluso curas casados que tienen una sexualidad normal en otras iglesias cristianas también supera. Es un problema de poder. Pero lo importante acá creo es que la iglesia tiene que repensar la relación con la sexualidad, sobre todo porque la sexualidad en los últimos 50, 60 años se ha venido revolucionando, y por supuesto que entra en choque de una concepción, yo diría, casi medieval que tiene sobre todo la Iglesia Católica. Sin duda, y es el tema y el debate de fondo histórico, o por lo que veo, Bernardo, Alberto, y que nos tiene sumergidos en esto. ¿Cuántos sacerdotes hay en México, por ejemplo, o Bernardo? O para hacer el contexto. Bueno, en México se habla acerca de 17,000 sacerdotes que tiene. No es de las iglesias que tiene problemas serios, pero evidentemente si comparamos en la historia, en 1910, cuando se inicia la revolución, había cerca de 10,000 para una población de pues un poco más de 10 millones. Hoy tenemos 100 millones y apenas ha aumentado un poco el número de sacerdotes. Es decir, proporcionalmente el número de sacerdotes es muy pequeño frente al crecimiento poblacional. Y el promedio de edad de los sacerdotes en México no es de los más veteranos, por así decirlo, pero andará por ahí por los 60 años. Ese es el promedio de edad general que se tiene. No es viejo, pero tampoco son jovencitos. ¿Cuántos dijiste? ¿Me puedes repetir la cantidad? ¿De qué? ¿De sacerdotes en México? Más o menos como 17,000 entre sacerdotes diocesanos, sacerdotes de diferentes congregaciones como los jesuitas, dominicos, franciscanos, etcétera. Más o menos esta sería la cifra. Muy bien, pues ahí está la cifra, los datos duros. ¿Alguna conclusión, Bernardo? Porque vamos ahora con Carmen Aristegui, vamos a enlazarnos. De hecho, voy a tener la participación para analizar el caso. No sé si tengas algún otro comentario, Bernardo o Alberto, para... Pues mira, yo creo que en el caso de este sacerdote es claramente una actitud desafiante, por lo que señalas, y sobre todo creo que el tema tiene el valor de abrir o destapar el tema del celibato en México, algo que los sacerdotes, como bien ha dicho Alberto, pues no se atreven, o sale muy poco, o son temas subterráneos, y creo que el valor que tiene, independientemente de su actividad política, etcétera, un paréntesis, viola los principios rectores en la Constitución, pero tiene el valor de destapar el tema, y creo que eso es lo importante, que surja, que se debata, que la sociedad debate. No es un tema que solo la Iglesia debe tener, es un tema en donde los medios, los analistas, los intelectuales, los terapeutas, debemos abordar de manera abierta, franca, y sobre todo pues en ánimo de romper viejos tabús. De acuerdo, muchas gracias, Bernardo, te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. Al contrario. Sociólogo Bernardo Barranco, y me voy. Agradezco mucho también la participación, como siempre. Con mucho gusto, gracias por invitarnos a reflexionar este tema tan importante, que hay que abrirlo cada vez más, y ustedes están contribuyendo a ello. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues expreso